Bueno chicos, vamos con la última práctica de lo que es WinMips y con la última práctica también de la materia, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo es justamente un poco de entrada y salida de manera similar a lo que hacíamos cuando trabajábamos con el MSX88, en donde podíamos mediante IN6 e IN7 poder imprimir en pantalla o leer algo de teclado, ¿sí? Algo similar vamos a estar haciendo, ¿sí? Bajo la arquitectura de WinMips, pero obviamente tiene ciertas diferencias, ¿sí? En particular, el puerto de entrada y salida, ¿sí? Se encuentra mapeado en la memoria de datos, ¿sí? Tal como acá dice, puerto de entrada y salida mapeado en la memoria de datos. ¿A qué se refiere eso? Que yo para poder justamente indicarle, ¿sí? Al puerto de entrada y salida que quiero escribir algo en pantalla o que les quiero leer algo de teclado, tengo que enviar cierta información a unas direcciones de memoria en particular que están mapeadas en la memoria, ¿sí? Aquí a la derecha, si tenemos lo que es la memoria del emulador, vamos a ver que aparecen, ¿sí? Los dibujé yo aquí, la dirección 10.000H y la dirección 10.008H, una denominada semánticamente como control y la otra como data, ¿sí? En particular, la utilización de estas dos celdas de memoria, cada una de ellas es de 8 bytes, si recordemos que tenemos 64 bits por cada una de estas direcciones, porque justamente me estoy moviendo de 8 bytes. Lo que vamos a hacer en control es especificar qué acción quiero realizar. ¿Sí? ¿Quiero mandar a imprimir algo en pantalla o quiero leer el teclado? Y además, ¿qué tipo de acción es en cuanto al tipo de dato? Quiero mandar a imprimir un carácter, quiero mandar a imprimir un entero, un flotante, un píxel, ¿sí? O quiero leer de teclado un entero, un número o un carácter, ¿sí? Eso lo especifico en control con un código diferente, ¿ok? Recordemos que en el MSX88 nosotros decíamos directamente, manda a imprimir esta secuencia de bytes y se acabó, ¿sí? Aquí difiere un poquito, yo tengo que indicar qué tipo de datos estoy enviando en dónde, estoy enviando en data, ¿sí? O sea, en control específico la acción a realizar y en data la información correspondiente, ¿sí? Y ahora justamente vamos a ver una tabla donde, o un conjunto de casos donde se especifican para tal tipo de dato qué señal de control tengo que enviar. Por ejemplo, si yo aquí en data pongo una A, por decir algo, ¿sí? No es así, pero para que se entienda. Si yo aquí pongo una A, aquí en control voy a tener que especificar, bueno, manda a imprimir caracteres, por decir algo, ¿sí? O si yo aquí pongo, no sé, un número, 3,14, aquí le voy a decir imprimí un flotante, ¿sí? Imprimir un flotante. Digamos, lo que yo especifique aquí tiene que estar en concordancia con el número de control a realizar, ¿ok? Esa es más o menos la idea, ¿sí? Y eso es lo que vemos justamente en esta tabla que tenemos acá. La clave de este ejercicio justamente es esto, ¿sí? Es saber qué datos, ¿sí? Enviar y en conjunto con qué señal de control enviar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, después vamos a ver esto de aquí arriba, ¿sí? Pero primero me interesa ver esto de aquí, ¿sí? Si por ejemplo se escribe en data un número entero, ¿sí? Por ejemplo en data yo escribo, no sé, 85, ¿sí? Y se escribe un 1 en control, ¿sí? Escribo un 1 en control, se interpretará el valor escrito en data como un entero, sin signo, y se lo imprimirá en la pantalla alfanumérica de la terminal. ¿Cuál es la pantalla alfanumérica de la terminal? Es la que tenemos justamente en el emulador, ¿sí? En este caso tenemos la pantalla alfanumérica, ¿ok? Y aquí vamos a poder hacer cosas como por ejemplo, les muestro así rápidamente, ¿sí? Mandar a imprimir una cadena de caracteres, ¿sí? En Windows la van a ver al final de todo, terminal, ¿sí? O también pueden leer de teclado información, o también pueden, por ejemplo, usar la pantalla gráfica que tiene, ¿sí? Sí, hacer este tipo de cosas, ¿ok? Dibujar píxeles en pantalla, ¿sí? Bien, entonces, stop. Vamos con el 1. Ahí está. Retornando a la práctica. Entonces,
lógicamente el tipo de dato que yo especifique acá, ¿sí?, tiene que estar en concordancia con la señal de control que yo indique acá. ¿Sí? Si yo acá especifico, por ejemplo, 3,68, por decir algo, y acá envío un 1, esto me va a generar un problema en la impresión. ¿Por qué? Porque el dato que estoy escribiendo acá, en realidad, yo lo escribí como 3,68, pero al ser un valor flotante, lo que va a estar representado ahí a lo largo de los 64 bits va a ser una chorrera de unos y ceros, correspondiente a qué? A un valor bajo el estándar IEEE 754 de punto flotante. ¿Sí? Lo que está aquí guardado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le envío a control un 1, esta chorrera de unos y ceros se va a interpretar como un valor entero. ¿Sí? Y lógicamente, la chorrera de unos y ceros expresada en punto flotante con respecto a la expresada en punto fijo no tiene nada que ver una con la otra. ¿Ok? Entonces, si yo aquí pongo un entero, ¿sí?, aquí tengo que indicar justamente enviar un entero. Si yo aquí pongo un flotante, tengo que dar la secuencia, el número de control correspondiente a enviar un flotante para que esto se interprete correctamente. ¿Sí? Salvando las distancias, esto guarda cierta analogía con lo que son digamos, lo que no existe acá, pero en alto nivel tenemos diferentes tipos de datos, ¿no? Tenemos reales, enteros, ¿no?, punto fijo, punto flotante, ese tipo de cosas, que tienen justamente que hablar el mismo idioma, por decirlo de una manera, ¿no? Bien, si en data se escribe un 2, si en control se escribe un 2, aquí escribo un 2, ¿sí? Primero obviamente tengo que escribir el data en dato. Si en data se escribe un número entero y se escribe un 2 en control, acá se escribe un número entero, se interpretará el valor escrito en data como un entero con signo. Por ejemplo, acá menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vamos a este caso. Si se escribe en data un número entero, que puede ser negativo, se interpretará el valor escrito en data como un entero sin signo, con signo, y se imprimirá en la pantalla alfanumérica. Entonces, si yo escribo un número negativo, ¿cómo va a estar expresado ese número negativo? Un número negativo entero, ¿sí? Va a estar expresado en complemento 2, ¿sí?, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo, ¿sí?, la secuencia de unos y ceros, ¿sí?, de un número complemento 2 que la secuencia de unos y ceros de binarios sin signo. Con lo cual, si yo quiero escribir menos 5 y aquí envío un 1, va a interpretar este menos 5 como un número positivo y no lo va a interpretar, como binario sin signo, y no lo va a interpretar como complemento 2, por ejemplo. ¿Sí? Nuevamente, tenemos que estar escribiendo el número de control acorde al dato que estoy enviando. ¿Sí? ¿Qué más? Si se escribe en data un número en punto flotante, ¿sí?, aquí escribo por ejemplo 5,97, y en data y en control escribo un 3, se imprimirá en la pantalla alfanumérica de la terminal el número en punto flotante correspondiente. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Si se escribe en data la dirección de memoria del comienzo de una cadena terminada en 0 y se escribe un 4 en control, se imprimirá la cadena de la pantalla alfanumérica de la terminal. ¿Qué es esto? Esto es, si yo aquí escribo una dirección de memoria, por ejemplo, no sé, 0010H, ¿sí?, y aquí escribo un 4, ¿sí?, y en 0010H tenía una cadena de caracteres, ¿sí? Hola mundo. En realidad mundo, porque no entran, son 8. Y luego tengo un 0. Lo que va a hacer es, a partir de la celda especificada, de la dirección especificada aquí, en este caso 10H, mandar a imprimir todos los caracteres hasta encontrar un 0. ¿Sí? En el momento que yo especifico el 4 en control. Nuevamente, cuando yo quiero mandar algo a imprimir, primero escribo el dato y luego escribo la acción. ¿Sí? Al revés no puede ser. Porque una vez que escribo la acción, ya va a ir a data a buscar justamente el argumento asociado, que es lo que tiene que imprimir. ¿Ok? Entonces, ¿recuerdan cuando usábamos int6, int7, ¿no es cierto? Cuando queríamos imprimir en pantalla int7. En bx estaba la dirección de inicio de la cadena de caracteres a imprimir, ¿sí? Y en AL teníamos la cantidad de caracteres a imprimir. Aquí no es que tenemos una longitud, sino que directamente en data
especificamos la dirección de inicio, ¿sí? Y va a imprimir todos los caracteres que encuentre hasta encontrar un 0, ¿sí? Esto podría seguir, ¿sí? Hola mundo como este, ¿sí? 0. Ahí está. Entonces tengo 8 bytes y 3 bytes, ¿sí? O mejor dicho, y 2 bytes de caracteres y un 0 además. Entonces voy a imprimir todo esto hasta finalizar, ¿sí? Esa es la idea. Bien, ¿qué más tenemos? Podemos imprimir. Fíjense que nosotros recién en el emulador veíamos que podíamos, ¿no? Dibujar píxeles. Entonces, si se escribe en data un color expresado en RGB, ¿sí? RGB, red, green y blue, usando 4 bytes para representarlo, ¿sí? O sea, data, en este caso, vamos a borrar esto, en este caso data voy a usar varios bytes, ¿sí? Para indicar un píxel en cuanto a su color y en cuanto a sus coordenadas, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que para dibujar un píxel, ¿sí? Yo necesito varias cosas para dibujar un píxel, ¿sí? Digamos, si yo tengo una grilla, ¿sí? Con varios píxeles, algo por el estilo, ¿sí? Tengo varios píxeles. Bien, tengo esta grilla. Si yo quiero, por ejemplo, vamos a agrandar un poquito para que quede claro el ejemplo. Si yo quiero imprimir, por ejemplo, este píxel de aquí, ¿sí? Lo quiero rellenar. ¿Qué información necesito? ¿Sí? Bueno, la coordenada, por ejemplo, vamos a poner que quiero rellenarlo, ¿no? No puedo rellenarlo, pero pongo una O ahí. Entonces, necesito la coordenada X, ¿sí? ¿En dónde es la coordenada X? Bueno, es 1, 2, 3, 4, por ejemplo. X igual a 4, ¿sí? Y la coordenada Y, ¿sí? En este caso, Y igual a 2. Creo que esto empieza en... Ahora lo explica acá. 0, 0, coordenada del punto inferior izquierda. Esta sería 0, 0, 1, 2, 3 en este caso. Y 1. O sea, este píxel sería el 0, 0. ¿Sí? Y me voy corriendo hacia la derecha hasta llegar hasta 1, 2, 3. Y hacia arriba, 0, 1. ¿Sí? O sea, este es el píxel cuyas coordenadas son x3 y 1. ¿Ok? Y después tenemos x4, hasta el último en esta mini grilla que tenemos acá, ¿no? Tenemos x4, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Este de aquí, el que tenemos en esta posición, ¿qué sería? Sería el x igual 4 y igual 4. ¿Sí? Bueno, la grilla de píxeles del emulador tiene 50 ubicaciones. Desde 0, 0, ¿sí? Este de aquí sería 0, 0, ¿sí? Hasta 49, 49. ¿Ok? Pero además de especificar su posición, tengo que indicar qué color tiene. Entonces, ya tengo un byte para X, un byte para Y. ¿Sí? Y también tengo que especificar información adicional RGB, ¿sí? La coordenada X, un byte. Lógicamente que podría ser menos de un byte, ¿sí? Porque tenemos 50 posiciones, ¿sí? Y por 50 posiciones, ¿sí? Pero en este caso utiliza directamente un byte. Ahora, para RG y B, ¿sí? Los niveles de intensidad de rojo, verde y azul, va a utilizar también un byte cada uno, ¿sí? Y esto es por composición, ¿no es cierto? De niveles de intensidad lumínica. ¿Sí? Si yo tengo 0, 0, 0, esto que es igual a negro. ¿Sí? Si yo tengo FFH, 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 esto que es igual a blanco. ¿Sí? Podría poner, por ejemplo, R en FF, G y B en 0, 0, y esto que tengo rojo. ¿Sí? O si pongo así, 0, FFH, en este caso que voy a tener verde. Y en este caso último voy a tener azul. ¿No es cierto? Pero,
no solo puedo utilizar de 0, 0 o FF, ¿sí? Puedo utilizar cualquier nivel de intensidad intermedio, ¿sí? Y a ver, podría poner, lo que pasa es que no sé qué color es, pero podría poner acá, no sé, A7, A7H, 35H y no sé, D1H, ¿sí? Si quiero poner, por ejemplo, no sé, un nivel de gris, por ejemplo, podría poner, por decir algo, ¿no? 90H, 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 ¿sí? Esto es un nivel de intensidad de gris. Entonces, jugando con estas combinaciones RGB, logro justamente los 16 millones de colores, ¿sí? De lo que es TrueColor. Piensen que esto es 256 combinaciones, ¿sí? O niveles de intensidad. Niveles de intensidad de rojo. 256 niveles de intensidad de verde. Y 256 niveles de intensidad de azul, ¿sí? Entonces tenemos 256 por 256 por 256, ¿sí? Posibilidades, ¿ok? Podemos dibujar un píxel de un color de una variedad bastante grande. Bueno, ahora toda esa información en data tiene que estar estructurada de una manera en particular, ¿sí? No puede estar puesta de cualquier manera. Entonces, en data, fíjense que acá está explicado. Si se escribe en data un color expresado en RGB usando 4 bytes para representarlo, 1 byte para cada componente de color e ignorando el cuarto byte, o sea que tenemos dentro de lo que es 10.000H, perdón, 10.008H, porque va en data, y acá vamos a poner 10.009 A, B, C, D, E y F. Tenemos ahí entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahí tenemos los 8 bytes. Los primeros 4 o los menos significativos de lo que es data, ¿sí? Van a almacenar justamente las componentes R, G y B, ¿sí? E ignorando el cuarto byte. Este byte se ignora, no me interesa, ¿sí? Luego, en data más 4, ¿sí? En data más 4, 0, 1, 2, 3, 4, aquí en data más 4, la coordenada de Y, y en data más 5 la coordenada de X, ¿sí? Esa es la estructura que tiene que tener data para poder enviar un píxel a la interfaz gráfica, ¿sí? Y luego, ¿qué tenemos que enviar una vez que hacemos eso? ¿Sí? O sea, aquí vamos a tener la información del píxel, ¿sí? La información del píxel, y en control vamos a tener que enviar un 5. Y cuando enviamos eso, se dibuja el píxel en pantalla en la posición correspondiente y con el color correspondiente. Esa es la idea. Bien. Entonces, la pantalla gráfica, se lo vimos recién, cuenta con una resolución de 50 por 50, siendo 0, 0 las coordenadas de punto en la esquina inferior izquierda y 49, 49 las del punto en la esquina superior derecha. ¿Qué más? Si se escribe un 6 en control, se limpia la pantalla alfanumérica de la terminal. O sea, si escribo un 6 acá, no importa lo que tengan data. Si escribo un 6 en control, se borra la pantalla alfanumérica. Y si escribo un 7, se borra la pantalla gráfica. Esto significa que yo puedo limpiar independientemente la pantalla gráfica de la pantalla alfanumérica, ¿sí? Luego, hasta aquí vimos todo cómo imprimir o cómo modificar la pantalla gráfica o alfanumérica, pero no vimos cómo leer el teclado. Entonces, si se escribe un 8 en control, se permitirá ingresar en la terminal un número entero o en punto flotante, y el valor del número ingresado estará disponible para ser leído en data. O sea, si yo acá escribo, o sea, envío a control un 8, ¿sí? Si envío un 8, lo que va a estar pasando es que va a quedar esperando, ¿sí?, a que yo ingrese un valor, ¿sí? Y aquí es diferente al MSX88. En este caso, lo que va a quedar esperando el prompt es que yo ingrese todo el número completo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y presione Enter, ¿ok? Recuerden que en el MSX88 íbamos leyendo
carácter por carácter y luego eso teníamos que convertirlo a entero, etcétera, etcétera. En este caso no, en este caso directamente, si yo cargo un 8 en control, estoy esperando recibir un número entero de varios dígitos hasta que se presione Enter. Y se va a almacenar aquí el valor leído. ¿Sí? Bien, si se escribe un 9 en control, se esperará a que se presione una tecla en la terminal, la cual no se mostrará ser presionada, y el código ASCII de dicha tecla estará disponible para ser leído en data. Entonces, si se escribe un 9 en control, ¿sí?, va a quedar esperando la computadora, ¿sí?, a que presionemos una tecla, ¿sí? Una vez que presionamos esa tecla, ¿sí?, que no se muestran como eco, ¿sí?, similar al MSX88 en ese caso, el código ASCII de dicha letra quedará disponible para ser leído en data. Entonces aquí quedará, por ejemplo, el código de la letra leída. Obviamente yo escribo una D entre comillas, pero en realidad queda un código, no sé, 80, por decir algo. ¿Sí? Bien, y eso es todo en cuanto a lo que podemos hacer en cuanto a enviar a pantalla o leer de teclado. Ahora bien, vamos a estar jugando mucho justamente con estas direcciones de memoria, control y data, ¿sí? Tengo que enviar un dato a imprimir a pantalla, entonces tengo que enviar algo a data y tengo que enviar algo a control, ¿sí? Data lo que yo quiero mandar a imprimir y control la acción a realizar. Sin embargo, no es posible escribir directamente, ¿sí?, información a direcciones de memoria que tengan más de 16 bits, ¿sí? Fíjense que dice aquí: como el set de instrucciones del procesador MIPS no cuenta con instrucciones que permitan cargar un valor inmediato de más de 16 bits, ¿sí?, lógicamente en estos casos tenemos direcciones de memoria de más de 16 bits, ¿sí? Fíjense, digamos, ¿qué dirección de memoria tiene control? 10.000H, ¿sí? Acá ¿cuántos bits estamos consumiendo? Acá tenemos hexadecimal, un dígito hexadecimal, 4 bits, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Y acá tenemos al menos, ¿sí?, 20 bits para poder escribir, ¿sí?, o 19, 18, 17, depende de la posición de memoria, para escribir esta dirección, ¿sí? Entonces, excede los 16 bits para poder hacer justamente una carga con un valor inmediato, ¿ok? Entonces no puedo decir, bueno, envía a control tal dato, porque control está ubicado en una posición de memoria que tiene una dirección mayor a 16 bits en cuanto a su número, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace generalmente en todos los ejercicios? Se definen dos variables, ¿sí?, control y data. Dos variables, estas son dos variables en la memoria, ¿ok? Pueden estar en cualquier lugar. A ver, vamos a diferenciar esto con esto, ¿no? Estas son las variables control y data. Por ejemplo, yo acá puedo tener control y data, ¿sí? Estas son dos variables, están en mayúscula ahí, pero son dos variables, ¿ok? ¿Sí? Word32, o sea que en realidad en este caso yo voy a tener control y data ambas juntas acá, ¿sí? No los quiero marear demasiado. Vamos a dibujarlo aquí, eso es más fácil. Entonces yo tengo la variable control y tengo la variable data, ¿sí? Obviamente no sé en qué celda de memoria puede caer esto, pero vamos a suponer que esto inicia en la 0000H, ¿sí? 001, 002, 003H, así, 4, vamos a ver, 5, 6, 7, bien, ahí estamos. Entonces, la etiqueta control, ¿sí?, está referenciando a, digamos, el contenido de estos cuatro. Control, digamos, empieza en 0000, ¿sí?, y consume ¿cuántos bytes? Consume 4 bytes, porque el tipo de dato es Word32, ¿sí? Al ser de Word32 estoy diciendo que control consume 4 bytes, ¿sí? Y aquí ya empieza la variable data, ¿sí? Bien, ¿qué tienen adentro control y data? Justamente control y data van a almacenar la dirección
la dirección de control y data va a almacenar la dirección de data. ¿Sí? ¿Ok? Que en realidad, ¿cuál es la dirección de control y data? Y bueno, la dirección de control justamente es la de 10.000H, ¿no es cierto? Y la de data es 10.008H. ¿Ok? A ver, nuevamente. No es lo mismo esto que tengo acá, que vamos a borrarlo directamente, ¿sí? Para que se entienda, las variables no están apuntando a la 10.000H y 10.008H, ¿sí? Las variables, perdón, no están almacenadas, ahí está, las variables no están almacenadas en la 10.000 y 10.008H. Las variables están almacenadas al inicio del segmento de datos, ¿sí? ¿Ok? O en el segmento de datos tradicional, pero sí apuntan a las direcciones 10.000 y 10.008, ¿sí? O sea, a lo largo de estos 4 bytes va a estar especificado el 10.008, ¿sí? Y para verlo en otro nivel de abstracción, ¿sí? O en otro nivel de... Acá voy a tener 10.000 y vamos a poner acá que voy a tener 2.000H y acá vamos a ir de 4 en 4, ¿sí? Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Entonces, esta es la variable control. Y esta es la variable data. ¿Sí? Fíjense las direcciones de memoria. ¿Qué valor tienen cargado adentro? Control tiene cargado 10.000H y data tiene cargado 10.008H. ¿Sí? Y estas las voy a poner en grisecito o algo así para que se entienda que no son las variables de por sí, sino que justamente es el mapeo a entrada y salida en estas direcciones de memoria, ¿sí? Mapeo control, mapeo data, ¿ok? Entonces, cuando yo en alguna de estas variables que almaceno en la memoria, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo, por decir algo, control y data, por decir algo así. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que control está apuntando, ¿sí? a la 10.000H y data está apuntando a la 10.008H. ¿Sí? Entonces, con estas dos variables yo puedo hacer direccionamiento, ¿sí? a través de control y data, interpretándolas como punteros a memoria. ¿Sí? Es medio un poquito como para marearse al principio, pero ya si lo practican un poquito y cuando hagamos el ejemplo lo van a entender un poquito más. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar esto? ¿Sí? Bueno, nosotros podemos hacer load LW, ¿se acuerdan que usábamos LD o SD? LD es de 64 bits, LW es de 32 bits, justamente esta concordancia con el dato declarado, el tipo. LW significa load, word, unsigned, ¿sí? Load, word, unsigned, ¿sí? Cargar un word sin signo, ¿ok? Y lo que yo quiero hacer es justamente cargar el valor, ¿sí? En este caso de 10.000H en pesos de C0, ¿sí? Pausé un momento para poder rearmar justamente la grilla de 4 en 4, ¿sí? Así nos va a quedar más cómodo, me parece. Entonces, tenemos, ¿sí? Control, la variable control, vamos a suponer que control está aquí, control, y data está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene control cargado? Tiene el valor 10.000H. ¿Y qué tiene data? 10.008H. Estos dos datos tienen cargados. Justamente son los, digamos, el contenido de control y data apuntan, ¿sí? a las direcciones de memoria relacionadas con control y con data. Entonces luego lo que yo quiero hacer es traerme a un registro, ¿sí? por ejemplo pesos de C0, por decir algo, data con desplazamiento S0, con desplazamiento 0. Entonces, en pesos de C0 voy a tener un registro que voy a interpretarlo como un puntero. ¿Un puntero a dónde? Un puntero en este caso a 10.008H. Y pesos de C1
¿sí? Lo voy a tener como otro puntero, ¿hacia dónde? Hacia control, ¿sí? Entonces, luego vamos a utilizar peso de S0 y peso de S1 como punteros, ¿sí? Hacia control y hacia data. Eso es más o menos la idea, ¿sí? No podemos hacer directamente un vuelco de los datos porque las direcciones de memoria superan los 16 bits, ¿sí? No podemos hacerlo directamente. Tenemos que pasar por direccionamiento vía registro. Bien, superada toda la teoría, vamos a ver un momentito lo que es el ejercicio 1, donde dice: el siguiente programa produce la salida de un mensaje predefinido en la ventana terminal del simulador. Teniendo en cuenta las condiciones de control del puerto de entrada y salida, en el resumen anterior, modifique el programa de modo que el mensaje a mostrar sea ingresado por teclado en lugar de ser un mensaje fijo. Bueno, eso para después que jueguen ustedes. Pero vamos a interpretar un poquito el programita que vimos recién, ¿sí? El del Hola Mundo, que tenemos acá. Este ahí. Entonces, la idea es intentar interpretar un poquito el programita, ¿sí? Bueno, primeramente tenemos texto, ¿sí? Esto lo tenemos un poquito más abajo, ahora vamos a ver a dónde. Lo borramos de acá. Y tenemos el Hola Mundo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener hola, coma, no, hola. Fíjense que yo ahora lo que hice, coma, espacio, M-U, N-D-O. Ahí. Lo que yo hice en este caso es, en vez de indicar las direcciones de memoria, ¿sí? de a 8 bytes, ¿sí? De 8 en 8, voy de 4 en 4. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque ahora voy a tener una etiqueta llamada control, ¿sí? Aquí, control, y una llamada data, ¿sí? Control tiene 10.000H y data 10.008H, ¿sí? Entonces, visto de esta manera, quizás es un poquito más entendible, ¿sí? Porque si no, agrupando de 8 bytes, les quedaba control y data en un solo registro, en una sola celda de memoria de 8 bytes, por decirlo de una manera. En cambio, agrupando de a 4 bytes, ¿sí? Ahí ven justamente que tienen las dos variables que vamos a utilizar para después copiarlas a registros, ¿sí? Y justamente poder utilizar esos registros como punteros, ¿sí? A las direcciones de mapeo de control y de data. Bien, entonces vamos a ver cómo queda el ejercicio una vez que tenemos cargadas las variables y acá me faltó texto, la variable texto, ¿sí? Nuevamente, no se mareen con control y data que esté en mayúsculas, son dos variables más. Dos variables más que tienen cargado como datos justamente 1000H y 10.000H y 10.008H. Bueno, entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Sí? Vamos a cargar en pesos de S0, ¿sí? Vamos a cargar data, o sea que en pesos de S0, ¿sí? Esto sería R16, ¿sí? O podemos ponerle pesos de S0, como quieran. Ahí está. Vamos a cargar justamente data, ¿sí? Data con desplazamiento, ¿sí? 0. Pero fíjense que no estamos usando LD, estamos usando LW, ¿sí? O sea, nos vamos a estar llevando 32 bits, justamente, que es lo que necesitamos nosotros. Llevarnos, ¿sí? Data con desplazamiento 0 de 10.008H. Ahí está, ¿sí? 32 bits, no 64. Tengan en cuenta, eso es importante, usar LW, LD, ¿sí? O LB, lo que sea necesario, depende del tipo de actividad que estén haciendo, ¿sí? No siempre tienen que transportar 64 bits, ¿sí? A veces tienen que transportar más de 8 bits, a veces tienen que transportar menos de 64, a veces tienen que transportar 32, 16, lo que sea. Hay instrucciones para cada caso, ¿sí? Bien, luego ¿qué hacemos? Cargamos, ¿sí? En pesos T0 un 0 más texto, ¿sí? Texto
aquí se interpreta como algo inmediato y no es que está cargando hola mundo, sino que está interpretando, como que acá tengo un DAD con I. Entonces lo que está haciendo es interpretar a texto no como su contenido, sino como su dirección. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que texto inicia en 0000H. Entonces a eso le suma 0 y lo guarda en pesos de T0. ¿Sí? Entonces en pesos de T0, va a estar guardando la dirección de inicio. ¿Sí? 0000H. ¿Ok? 0 en realidad, ¿no? Pero bueno, si quieren pueden poner dirección inicio texto. ¿Ok? Eso me convence más. Ahí está. Bien, esto vamos a achicarlo un poquito. Ahí estamos. Perfecto. Bien. ¿Qué más? Ahora enviamos, ¿sí? T0, ¿sí? Enviamos la dirección de inicio de texto, ¿sí? La estamos enviando ¿a dónde? A la dirección apuntada por ese 0 con desplazamiento 0. ¿A dónde apunta peso de ese 0? Peso de ese 0 apunta a la 10.008H. Entonces, justamente aquí va a estar llegando la dirección de inicio de texto. ¿Sí? Bien. A ver que puedo achicar un poquito para que se vea. Ahí está. Bien, ahí está. Bueno. Ahí está, ahora sí. Bien, entonces ¿qué hicimos? Cargamos desde la variable data, ¿sí? 10.008H, la llevamos a un registro para luego poder hacer, ¿sí? Direccionamiento vía registro, ¿sí? Y decir, usar pesos de C0 como un puntero y decir lo que tenga pesos de T0, que en este caso es la dirección del mensaje mostrar e imprimir, enviarlo a la dirección de a la dirección 10.008H, la dirección apuntada por pesos de C0, que es justamente el mapeo de entrada y salida, ¿sí? El registro data. Y ahora nos falta control, ¿sí? Entonces, enviamos a pesos de C1 control con desplazamiento 0, control que tiene guardado la variable control, 10.000H. Eso lo mandamos a pesos de C1, ¿sí? Que sería aquí, pesos de C1. Bien. Y eso lo vamos a enviar aquí. Luego, ¿qué hacemos? Cargamos un 6 en pesos de T0. ¿Sí? En pesos de T0 cargamos un 6. ¿Y qué hacemos? Lo enviamos, ¿sí? Ese peso de T0 lo enviamos a la dirección apuntada por pesos de C1, ¿sí? Con desplazamiento 0. O sea que estamos enviando justamente ese 6 a control. ¿Sí? ¿Qué hace ese 6 cuando llega a control? Control recibe el 6 y limpia la pantalla. ¿Ok? Pero ahora nos falta lo último, que es mandar a imprimir. ¿Ok? Entonces, justamente enviamos un 4 a pesos de T0. Ahí. ¿Sí? Y luego enviamos ese 4 a la dirección apuntada por pesos de C1. ¿Sí? 10.000H. Y aquí entonces va a haber un 4. Bien, y entonces ahí justamente produce la salida del mensaje con la dirección de inicio, ¿sí? Apuntada. Fíjense que, bueno, yo aquí le erré una cosita, aquí, y esto tendría que estar corrido un poquito, pero no importa. ¿Sí? Va a haber un 0 al final del texto, ¿ok? ¿Sí? Porque el tipo de dato es ASCII Z. Y al ser ASCII Z implica que está generando una cadena de caracteres que en el final hay un 0. Y ese 0 obviamente consume espacio. Bien, borramos esto, borramos esto, borramos esto. Y eso es más o menos el ejercicio, ¿sí? Que vimos justamente aquí. ¿Sí? El hola mundo. Bien, hay varios ejercicios relacionados con estos conceptos. Depende de cómo anden con los tiempos, dado las circunstancias. A mí me interesa que sepan cómo imprimir en pantalla, cómo leer el teclado, ¿sí? Acá hay muchos ejercicios que reutilizan los mismos conceptos para que lo fijen, pero no expanden con nuevos conceptos, ¿sí? Lo importante es entender cómo imprimir un carácter, una cadena de caracteres, un número, un píxel, ¿sí? Y cómo leer el teclado, ¿sí? Hay otros ejercicios en el final que son complejos,
están buenísimos para hacer, pero lleva mucho tiempo, ¿sí? Y nos suman nuevos conceptos, ¿sí? Así que no se maten. Por ejemplo, de la pelotita que rebota, digamos, es más un tema de cómo detectar las colisiones que otra cosa, ¿sí? Cuando llega a los bordes. Pero no tiene conceptos nuevos, ¿ok? Es interesante, está muy bueno, pero le va a llevar mucho tiempo y no van a... quizás le va a robar para enfocarse en los conceptos generales de cada una de las prácticas, ¿sí? En este caso es leer el teclado e imprimir pantalla. Bien, ejercicio 6, ¿sí? Refiere a imprimir, ¿sí? Estableciendo un color en la persona. Claro, la idea es imprimir en pantalla, ¿sí? Un píxel. Creo que yo lo tengo acá. Creo. Ahí está. Esa es la idea. Imprimir un píxel en pantalla. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo es esto? ¿Sí? Recuerden, tenemos que cargar cierta información de manera un tanto particular, ¿sí? Para llevarla después a data. ¿Ok? Entonces, tenemos variables. Coordenada X, ¿sí? Es un byte. Coordenada Y es otro byte, ¿sí? Color es otro byte. Bueno, en este caso tendría que dividirlo más todavía, ¿sí? De uno en uno, en realidad. Por lo menos los 8 primeros bits. A ver, detengo un momentito. Bien, ahí ya remapeé toda la memoria y ahora tenemos direcciones, ¿sí? Que consumen un byte cada una. ¿Ok? Está de 1 en 1, antes estaba de 8 en 8, de 4 en 4, ahora le puse de 1 en 1 para que sea más fácil de interpretar para ustedes, ¿sí? Entonces, nuestro programa que tiene la coordenada X y la coordenada Y, ¿sí? En el simulador queremos imprimir justo un píxel en el medio, ¿sí? Bien, entonces tenemos coordenada X un 24, coordenada Y un 24, ¿sí? Y el color, ¿sí? Que es 255, 0, 255, 0. Control, 10.000H. Y, bueno, esto está a lo largo de, ¿sí? De estos 4 bytes en realidad, ¿sí? Esto sería, acá tendríamos el 10.000H a lo largo de todos estos bytes, ¿no? De todos estos 4 bytes, ¿sí? Vamos a poner acá dirección de control, que es 10.000H. Y dirección de data, que es 10.008H. ¿Ok? Recuerden, Word32 consume 1, 2, 3, 4 bytes, ¿sí? Fíjense que ahora estamos trabajando de a un byte, ¿sí? Direccionando de un byte, ¿ok? Antes aquí iba de 8 en 8, ¿sí? Pero para que lo vean mejor, lo fui reduciendo a 4, de a 4 bytes, agrupando de a 4 bytes y ahora agrupando de un byte solo, ¿ok? Bien. ¿Y qué más tenemos? Nada más, eso es todo. Ahora lo que tenemos que hacer únicamente es especificar en data, ¿sí? ¿Qué queremos especificar? 24, 24, 255, 0, 255, 0, ¿sí? Que es la información de ubicación y color. ¿Ok? 3, 4, 5, 6. Acá me faltaron un par de... Ahí. École. Porque en realidad tengo, a ver, byte, tengo 4. Ah, no, está bien, está perfecto. Ahí está. Tengo un byte de coordenada X, un byte de coordenada Y, 4 bytes de color, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Estos 4 que están acá son justamente 1, 2, 3 y 4. Y luego tenemos control, la variable control y la variable data. Perfecto, bien. Bueno, entonces, ¿cómo llevamos todo esto hacia data? Y hacia control después para decirle que imprima. Bueno, vamos a ir viéndolo. En pesos de S6, ¿sí? Vamos a guardar la dirección justamente de control, ¿sí? En pesos de 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 acá. Pesos de S6. Se puede usar cualquier registro para esto, ¿eh? Acá vamos a tener justamente 10.000H, ¿sí? Y en pesos de S7, 10.008H. Bien. Ahí ya tenemos justamente cargados los dos registros que lo vamos a utilizar como punteros, ¿sí? A las direcciones de memoria de 1000H y de 1008H. Bien, ahora, en pesos de T0 cargo un 7, ¿sí? Y ese 7 lo envío hacia la dirección apuntada por peso de S6 con desplazamiento 0
O sea, aquí cargo un 7. ¿Para qué? Para limpiar la pantalla gráfica. ¿Sí? Justamente esa es la idea de estas dos instrucciones. ¿Qué vamos a estar haciendo a continuación? Configurando, ¿sí?, en la impresión, digamos, el píxel a imprimir, y luego lo vamos a mandar a imprimir. No es mucho más que eso. Bien, ¿qué hacemos ahora? Cargamos en pesos de C0. Fíjense que la instrucción es LBU, Load Byte Unsigned. O sea, ahora me traigo de a un byte. A pesos de C0 me traigo la coordenada X con desplazamiento 0. Muevo solamente un byte. ¿Qué byte? El byte core X. Me lo llevo a pesos de C0. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que hago es enviar ese byte, ese peso de C0, lo voy a enviar a pesos de C7, a la dirección apuntada por S7, la dirección apuntada por S7 es 10.008H, con desplazamiento 5, ¿sí?, para cargar justamente el 24. ¿Ok? Entonces, aquí en data, ¿sí?, esto de aquí en realidad me quedó como 8 bytes. Vamos a dejarlo así porque si no, 8 bytes. ¿Sí? Acá sí tengo todavía en esta parte de 8 en 8. ¿Sí? 8 bytes. Con desplazamiento 5 vamos a estar poniendo el 24. ¿Sí? Va a haber más cosas acá que vamos a estar cargando además del 24. ¿Ok? En la posición 5 a partir de la 10.008 va a estar el 24, el cual refiere a la coordenada X. ¿Sí? Pero en la coordenada 4, en la posición 4, vamos a estar mandando la coordenada Y, de la misma manera que hicimos con la coordenada X. Estas dos instrucciones, esta instrucción de aquí y esta instrucción de aquí. En peso de C1 voy a estar guardando la coordenada Y, que también es 24, y eso lo voy a estar mandando, ¿sí?, con desplazamiento 4 a la dirección apuntada por S7, S7 apunta a la 10.008H, desplazamiento 4. Esto vamos a hacer, estoy pensando cómo hacer para que quede dentro de todo prolijo los 8 bytes. Entonces, desplazamiento 0, 1, 2. Me pasé por un lado, pero no importa. Ahí tenemos, entonces tenemos, este es el 0, el 1, el 2, el 3, 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Aquí tengo los 8 bytes, ¿sí? En la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 tengo el 24 de la coordenada X. Y en la posición ahora 4, el 24 de la coordenada Y. ¿Sí? Digamos, aquí lo tengo expresado todo de los 8 bytes, lo tengo guardados, ¿sí?, en esta forma de representarlo. Nuevamente, tranquilamente lo podría haber hecho acá de la manera como 10.008H, 10.009H, ¿sí?, 10.000H y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora no traemos, no movemos de a un byte, movemos de a 4 bytes. ¿Sí? LWU, Load Word Unsigned. Y me estoy trayendo color, me estoy trayendo 1, 2, 3, 4, ¿sí?, porque estoy usando el LWU. Me estoy trayendo los 4 bytes a pesos de C2. ¿Sí? Aquí me estoy trayendo justamente color. ¿Ok? Estoy trayendo el 255, 0, 255, 0. ¿Sí? A pesos de C2. Ahí estamos. Bien, vamos a checar esto un poquito y listo. Ahí está. Genial. Bueno, y ahora cómo lo envío. Fíjense que como estaba el SD y el SB, también está el SW, ¿sí? Store Word. Lo que estoy enviando acá son 32 bits, ¿sí? O sea, 4 bytes. Estos 32 bits los estoy enviando. ¿A dónde lo estoy enviando? Bueno, a la dirección apuntada por S7, ¿sí?, justamente data, con desplazamiento 0. Entonces aquí voy a estar enviando 255, 0,
255, 0. ¿Sí? Hay un par más de bytes dando vuelta por ahí, pero no me interesan. ¿Sí? Tengo, a ver. Tengo el 4 del color. 1, 2, 3. O sea, 3 del color más 1 en blanco, los dos coordenadas, sí. Y tengo 2 en blanco. Ahí están los 8 bytes, justamente. Pero para lo que es entrada y salida, le interesan los 4 primeros, relacionados con la composición de color, o los 3 primeros más un 0 ahí. Y luego la coordenada X e Y. ¿Sí? A ver. La intención aquí es mostrarles esto en formato de 1 byte y aquí en formato de 8 bytes para que entiendan que es lo mismo, digamos. Quizás los marea al principio, pero es exactamente lo mismo si estamos definiendo información que se contiene expresada de 1 byte o de 8 bytes o de como sea, depende del tipo de dato. ¿Okay? De esta manera ustedes podemos ver acá discriminadas las variables. ¿Sí? Si yo definía todo en 8 bytes, bueno, ¿cómo especificaba las variables? ¿Sí? Medio complicado. Aquí en el mapeo de data directamente pensé ponerlo así, ¿sí? Para que se entienda que estamos almacenando aquí 8 bytes todos juntitos. ¿Okay? Bueno, luego ¿qué hacemos? Enviamos un 5 a pesos de T0. Pesos de T0 es un 5. Y ese 5, que está ahora en pesos de T0, lo vamos a enviar a la dirección apuntada por pesos de S6 con desplazamiento 0. ¿Sí? Pesos de S6 con desplazamiento 0. Aquí va a llegar justamente el 5. Y el 5 es justamente salida gráfica. Va a tomar esta información y lo va a imprimir en pantalla. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, chicos, reitero nuevamente. Practiquen cómo leer de teclado, cómo imprimir en pantalla, ¿sí? Los diferentes tipos de datos. Recuerden qué tienen que enviar en cada caso, tienen que estar en concordancia, ¿sí? La información que están cargando data con el tipo de acción a realizar. ¿Sí? Estén atentos a lo de LB, LD, LW. ¿Sí? Cuando están moviendo información no es lo mismo hacer un store byte que un store D, que un SD. ¿Sí? Están moviendo diferente cantidad de información, ¿sí? Diferente cantidad de bytes. ¿Ok? Los ejercicios más complicados, si quieren entretenerse, si tienen tiempo, pruébenlos, practíquenlos, no hay ningún problema, bienvenidos. Pero aprendan el concepto, más que nada, ¿sí? De esta práctica. Entrada y salida, a través de justamente teclado y pantalla, con lo que vimos en la clase de hoy. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Listo, chicos?